Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que va a hacer vibrar a todos los fans de las telenovelas turcas y, en particular, a quienes siguen de cerca a dos de sus estrellas más queridas. Prepárense porque vamos a desgranar la sorprendente confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. La propia Hande ha declarado que Kerem es su amor ideal y el hombre de su vida. Esto no es un rumor, es una declaración directa que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros, suspirando de emoción. Si eres fan de Almohadilla Hanke, como se les conoce cariñosamente, este vídeo es para ti. Y si aún no lo eres, prepárate para ser conquistado por la historia de estos dos ídolos. Antes de sumergirnos en los detalles de esta revelación, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y, por supuesto, todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Y si ya estás suscrito, gracias de corazón por ser parte de esta comunidad. Así que, ¿qué sabemos exactamente de esta confesión? La declaración de Hande Erçel ha sido analizada hasta la saciedad, y hoy vamos a tratar de poner todas las piezas del puzzle en su lugar. Se trata de algo más que unas simples palabras bonitas, es una afirmación que, viniendo de Hande, tiene un peso considerable. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar la historia de Hande y Kerem. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, y los fans no tardaron en captar esa chispa. Lo que comenzó como una relación profesional en pantalla, rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una relación personal que acaparó titulares y cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Durante la emisión de la serie, la relación entre Hande y Kerem se hizo pública y se convirtió en una de las parejas más comentadas y admiradas del panorama turco. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus gestos de cariño, todo era escrutado y celebrado por sus fans. Parecía que la magia que veíamos en la pantalla no era solo actuación, sino una conexión real y profunda. Su amor inspiró a muchos y sus seguidores se convirtieron en sus mayores defensores, creando comunidades enteras dedicadas a celebrar su relación. Verlos juntos era para muchos la confirmación de que el amor verdadero existe y que la ficción a veces se fusiona maravillosamente con la realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones también atraviesan sus altibajos. Hubo un tiempo en que los rumores de separación comenzaron a circular, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, la distancia física y la aparente falta de publicaciones conjuntas hicieron que muchos fans empezaran a preocuparse. El silencio mediático sobre su relación generó especulación, y la incertidumbre flotó en el aire durante un tiempo. Los seguidores más fieles seguían esperando una señal, una palabra, algo que disipara las dudas y les devolviera la esperanza de que su pareja favorita seguía junta. Y es justo en este contexto de incertidumbre y anhelos de los fans que surge la reciente confesión de Hande Erçel. Estas palabras, Kerem es mi amor ideal y el hombre de mi vida, no salen de la nada. Reflejan una profunda convicción y un sentimiento que parece ser, ha perdurado o se ha reafirmado con el tiempo. Es importante analizar el momento en que Hande ha decidido hacer esta declaración. ¿Se trata de un momento de nostalgia? ¿De una reafirmación de sus sentimientos actuales? ¿O quizás de una respuesta a las preguntas y especulaciones que han rodeado su relación con Kerem? La forma en que lo ha expresado sugiere una sinceridad y una emoción genuina que no dejan lugar a dudas. Al calificarlo de amor ideal y el hombre de su vida, Hande no solo está hablando de un buen momento o de una atracción pasajera, está definiendo a Kerem como el arquetipo de pareja perfecta para ella, el pilar fundamental en su vida sentimental. ¿Qué implicaciones tiene esta confesión para la relación entre Hande y Kerem? Por un lado, podría ser un paso significativo para reavivar su conexión, o al menos para dejar claro al mundo y a Kerem mismo, la profundidad de sus sentimientos. Para los fans, esta declaración es bálsamo para el alma. Significa que la esperanza que habían mantenido viva no ha sido en vano. Es la confirmación de que la historia de amor que tanto admiraron podría tener un nuevo capítulo, o quizás, una continuación inesperada. Las redes sociales ya están ardiendo con esta noticia. Los hashtags #AnkerForever, #Hande Kerem Love y similares están inundando las plataformas, con fans compartiendo su alegría, su emoción y sus deseos de ver a Hande y Kerem juntos.
nuevo, ya sea en el ámbito personal o profesional. Pero, ¿qué significa ser el amor ideal y el hombre de la vida para Ande? Podemos inferir que estas palabras no son tomadas a la ligera. Implican una conexión que va más allá de la superficialidad. Podría referirse a la compatibilidad en valores, a la comprensión mutua, al apoyo incondicional, o a esa chispa inconfundible que hace que una persona sea única en la vida de otra. Kerem, a juzgar por las palabras de Ande, posee esas cualidades que ella busca en una pareja y que considera esenciales para una relación duradera y significativa. Es probable que Ande vea en Kerem no solo a un colega talentoso y un compañero en el éxito, sino también a alguien que comprende su mundo, sus desafíos y sus aspiraciones. La manera en que Ande ha articulado estos sentimientos también es digna de análisis. No es una declaración impulsiva o un comentario casual. Parece ser una reflexión profunda y consciente. El uso de ideal sugiere que él cumple con un estándar muy alto de lo que ella busca en el amor, y el hombre de mi vida es una frase que denota permanencia y un lugar insustituible en su corazón. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿ha sido Kerem consciente de estos sentimientos profundos de Ande? ¿Cómo podría reaccionar él ante esta declaración pública? La pelota de alguna manera está ahora en su tejado, o al menos, él es el destinatario de este mensaje tan poderoso. Es fascinante cómo la influencia de una serie puede extenderse y transformar la vida de sus protagonistas, tanto en la pantalla como fuera de ella. Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias internacionales, y el fenómeno Almohadilla Han que se convirtió en un verdadero motor de interacción y conexión entre fans y celebridades. La posibilidad de que una relación tan mediática y admirada pueda resurgir o reafirmarse gracias a una declaración tan emotiva es, sin duda, una de las historias que más nos gusta contar aquí. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre el mundo del entretenimiento y las relaciones públicas? Demuestra el poder de la conexión humana, incluso en un entorno tan artificial como la industria del entretenimiento. También revela la importancia que los fans dan a la vida personal de sus ídolos, y cómo sus esperanzas y deseos pueden influir en la percepción pública. La confesión de Ande es un recordatorio de que, detrás de los personajes y los flashes, hay personas con sentimientos reales y complejos. La noticia, como era de esperar, ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales. Los seguidores de Ande y Kerem no han tardado en expresar su alegría y apoyo. Comentarios como sabía que su amor era real, Han que vive, qué bonito que Ande sienta eso por Kerem, se multiplican por miles. Es un claro indicador de la conexión emocional que estos dos actores han logrado establecer con su público. Sus historias, tanto dentro como fuera de la pantalla, han tocado el corazón de muchas personas, y esta confesión no hace más que reforzar ese vínculo. Es importante mencionar que, si bien esta confesión es un indicio muy fuerte, el futuro de la relación entre Ande y Kerem aún está por definirse. Las declaraciones públicas son un paso, pero la dinámica real de una relación es mucho más compleja. Sin embargo, para los fans, esta declaración es una luz de esperanza y la confirmación de que los sentimientos profundos pueden perdurar y manifestarse de maneras sorprendentes. Nos da la oportunidad de volver a creer en la magia de su historia y en la posibilidad de un reencuentro o de una consolidación de su amor. ¿Y ustedes qué opinan de la confesión de Ande Erçel? ¿Creen que esto podría significar una reconciliación o un acercamiento entre Ande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en un nuevo proyecto profesional? Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. A veces las palabras más sinceras son las que abren las puertas a nuevas posibilidades, y la declaración de Ande sobre Kerem como su amor ideal, y el hombre de su vida definitivamente se siente así. Es una de esas frases que resuenan, que invitan a la reflexión y que, para los que han seguido de cerca su historia, son pura miel para el alma. En resumen, hoy hemos analizado la impactante confesión de Ande Erçel, quien ha declarado que Kerem Bürsin es su amor ideal, y el hombre de su vida. Hemos recordado su historia juntos desde Senkalkapm, la admiración de sus fans, los rumores que rodearon su relación y el significado profundo de las palabras de Ande. Esta declaración ha reavivado la esperanza y la emoción de los seguidores de Almohadilla Hanke, y nos recuerda la fuerza de las conexiones humanas, incluso en el brillo del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dejarnos compartir con ustedes estas noticias tan emocionantes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si les
¿Ha gustado lo que han escuchado hoy? No olviden regalarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y, quién sabe, quizás alguna otra confesión que nos deje boquiabiertos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!